Esta es cuestión de los hombres agrupados en tribus, no de sangre, no debería decirse tribus, en gremios, partidos políticos, facciones. En Cuba se decía piñas, no sé por qué, una piña que tiene muchos cuadritos, debe ser. Piñas compuesta por muchos, varios miembros. Lucha de clases, hay una lucha de clases, esto también tiene que ver con el marxismo. Si esos grupos no pueden resolver las cosas a través del diálogo, de la conversación, de la negociación, entonces estaríamos con grupos que son antagónicos, que tienen que ir, como decía Maquiavelo, a la última expresión de la civilización, a la suprema expresión de la civilización, que es la guerra. Según Maquiavelo y otros pragmáticos, gente que dejaba a un lado los idealismos y la metafísica, llegaban a la conclusión un poco cínica, ¿no?, de que el hombre, como más demostraba su civilización, sus, vamos a decir, sus inteligencias compartidas, tecnologías, estrategias, tácticas, organización política, propaganda, bueno, era cuando iba ya a la guerra. O sea, en la guerra como última fase de la civilización, no de la barbarie, sino de la civilización. Un poco cínico porque creo que es una visión demasiado realista, casi pesimista del ser humano, que tanto anuncia por aquí y por allá, que está movido por el espíritu, los altos ideales incluso de sacrificio y de desprendimiento, ¿no?, del interés egoísta. Y cuando te dicen algo así como que la máxima expresión de nuestra civilización es la guerra, pues que no queda nada por decir. El más fuerte, que es el más libre siempre. Y aquí también vamos a tener que tocar, ¿no?, el tema de la libertad, tanto que se habla de la libertad desde los días, sobre todo, de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad, esa palabra que fue dejada a un lado, sobre todo por los socialistas, que impusieron entonces la solidaridad de las trincheras y de los gremios y de las sectas frente a la burguesía, frente a los ricos y frente al antiguo régimen. Después que cortaron tantas cabezas en Francia y que vieron que los reyes querían restaurar, incluso en Francia, el modelo que más se pareciese a ellos, según esa visión monárquica absolutista, pues obviamente la gente más idealista dentro de la Revolución Francesa, más románticas, dijeron: no, nada de fraternidad, no podemos ser todos los hombres del mundo hermanos, vamos a ser honestos. Esto es solidaridad con los nuestros y fuego con el que está del otro lado de la trinchera. Y ahí demostramos, pues, entrar en esta fase de Maquiavelo, de última etapa o superior de la civilización, que es la guerra. El sálvase quien pueda. ¿Quién es más libre que un león en la selva? Nadie. En Cuba tuvimos un león, Fidel Castro. Fidel Castro fue un hombre muy libre, disfrutó de su libertad plenamente, con creatividad. Yo creo que sí lo disfrutó. Es posible que tuviera ideas vamos a decir, románticas, idealistas. Era hijo de una generación, pertenecía a una generación, aunque puede haber tenido en su adolescencia o juventud arranques de anarquía o una vida casi gangsteril en la Universidad de La Habana, pues, pero en definitiva era parte de esa generación casi siempre educada por jesuitas, pero que luego ellos, cuando llegaron al poder en Cuba, no educaron según lo que habían recibido de los jesuitas, sino muchas veces incluso se volvieron contra la Iglesia Católica, de la cual habían recibido la educación y la cultura política que tenían, y entonces siguieron tocando el tema de lo social, pero se acercaron esos revolucionarios a la idea marxista. Yo les quería compartir, antes de entrar antes de comenzar a discutir entre nosotros, que parece ser la forma dialéctica de los cubanos de razonar colectivamente, quería leerles dos fragmentos y tengan paciencia. Hay que leer, que últimamente lo que hacemos es viendo cómo se cae una ballena dentro de un charco en Facebook, y nos están bombardeando con demasiadas imágenes y ya hemos perdido casi la habilidad de los libros, de leer los libros, de un libro viejo. Y aquí, Lenin. A ver, se ve así. Lenin. Vamos a leer un momentico, un segundito a Lenin, la idea que él tenía oriental y marxista de lo que era, pues, la dictadura. Decía Lenin: la experiencia irrefutable de la historia muestra que la dictadura de ciertas personas ha sido con mucha frecuencia en el curso de los movimientos revolucionarios la expresión de la dictadura de las clases revolucionarias, su portadora y su vehículo. No ofrece duda alguna que la dictadura personal ha sido compatible con la democracia burguesa.
compatible, sin problema, ¿eh? Pero los detractores burgueses del poder soviético, o sea, los que critican a la Unión Soviética, así como sus segundones pequeños burgueses, recurren siempre al escamoteo y dan pruebas de gran destreza en este punto. Por una parte, declaran que el poder soviético es algo simplemente absurdo, anárquico, salvaje, eludiendo con el mayor cuidado todos nuestros paralelos históricos y las pruebas teóricas de que los soviets son la forma superior de democracia. Más aún, el comienzo de la forma socialista de democracia. Por otra parte, exigen de nosotros una democracia superior a la burguesa y dicen la dictadura personal es absolutamente incompatible con nuestra democracia soviética, bolchevique, o sea, no burguesa, sino socialista. Este fragmento de Lenin, si entendieron bien, dice de que los enemigos del socialismo real que estaba estableciéndose en la Unión Soviética, por un lado decían que eso era una anarquía, que era un desastre, que no había un orden, y por otro lado decían que había un excesivo orden, o sea, una dictadura, y que sus enemigos no se ponían de acuerdo. Eso dice Lenin, y quizá dijera hoy en día, cuando analice, si pudiera Lenin estar entre nosotros y analizar la protesta que se está organizando en Cuba, que a menudo la protesta del día 15, quiero decir, tiene estos dos discursos contradictorios, que dice que en Cuba hay un caos y al mismo tiempo que hay una dictadura. Y no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y Lenin le diría, ustedes tienen un problema, defínanse. O es un caos y hay un Estado fallido o hay una dictadura. Esos son temas políticos que nos permiten razonar. Otro fragmento que les traigo es de Manuel Azaña, el último presidente de la República Española. Tengo un buen libro, pero miren cómo está este libro, destrozado. Aquí se nota que yo lo he leído mucho y también lo he descuidado mucho. Y él decía, con relación a España, y no se olviden que la madre patria para los cubanos siempre fue España, por la cercanía cultural y por las crisis que heredamos de ellos, sobre todo después del 98, y crisis que a veces pasan inadvertidas, pero que están allí en la Revolución del 33, y están allí o sea, cuando cae Machado, y están allí también esas fuerzas conservadoras, contraliberales, pero sobre todo monárquicas de España, contra republicanos, toda esa fuerza contra la Iglesia Católica o a favor del conservadurismo del mundo católico, fueron a Cuba, y muchos republicanos y sobre todo catalanes fueron financiadores del movimiento 26 de julio. Hay que entender que hay una conexión, así como en el 1868 el grito de Yara no está totalmente desvinculado de la Revolución Democrática en España, no fue algo contra una monarquía absoluta, no, fue parte, fue reflejo, y Cuba, creo que desde ese momento para acá tuvo una vida más independiente desde el 1868, pero siempre siendo reflejo de las propias crisis de España. No es algo alado por los pelos decir de que muchos de los falangistas de España se mudaron a Cuba, sobre todo republicanos, se mudaron a Cuba y continuaron la lucha en Cuba contra los enemigos que tenían allá en el viejo continente. Decía Azaña, el último presidente de la República, y esto es interesante, ¿puede alguien dudar de que la sociedad española en su conjunto está atravesando una crisis como pocas veces se ha visto en la historia? La República en peligro de que los militares dieran. Hay que entender y relacionar esto con la situación de Cuba. Cuba es una república socialista con pocos derechos liberales o civiles, pero una república. Decía él, ¿puede alguien imaginar que la sociedad española en su conjunto está atravesando una crisis como pocas veces se ha visto en la historia? No hablo ahora de la crisis de la industria ni de la crisis financiera, hablo de una crisis moral. Moral. ¿Le suena? De la sociedad que se revela en la hechura política, que se revela hasta en el trato social, en la vida en familia, dentro del corazón de esa primera y básica comunidad humana, la familia. Tenemos algunos paralelismos quizás que podamos pensar que en Cuba pasa esto, que la crisis moral de la sociedad política ha llegado a calar y ya está en la familia, hermanos contra hermanos, primos contra sobrinos. Bueno, creo que lo enredé un poco ahí, pero vamos a seguir leyendo, o voy a seguir leyendo. Hablo de una crisis moral de la sociedad que se revela en la hechura política, que se revela hasta en el trato social, en la vida de familia, en el régimen de la propiedad, casas, sobre todo casa en Cuba,
las luchas por la casa, por la propiedad, en el auge de clases que hasta ahora estuvieron desatendidas e ignoradas por el Estado español o por la política imperante en España. Esto es innegable. Y a nosotros nos ha parecido que el deber de los republicanos que quieren hacer de la República algo más que una fachada adornada de banderas era saber cuáles son estos elementos en descomposición y en lucha de la sociedad española e integrarlos en una fórmula de gobierno, en una hechura de gobierno y en un pensamiento político general para irlos arrancando de sus quicios antiguos y sacar a luz y ordenar fuerzas nuevas, no oponiéndoles resistencias estúpidas. Fíjense esto, no oponiéndoles resistencias estúpidas. Desde el gobierno, desde el poder, desde la sociedad políticamente organizada, el presidente de la República dice, no oponiéndoles resistencias estúpidas. Repito, con toda intención, sino ayudando a la transformación de la sociedad española, que si no la encauzamos, esto es muy importante, encauzar la queja de los de abajo, que sus quejas no son por gusto, no se están entreteniendo, no están aburridos, aunque hay crisis como el COVID que hace que algunos estén con claustrofobia, quieran salir de las casas, pero no se puede ser superficial en el análisis de las quejas sociales en Cuba, y estoy tratando de asociar esto con lo de Cuba, no oponiéndoles, repito, resistencias estúpidas, sino ayudando a la transformación de la sociedad española, que si no la encauzamos como hombres civilizados, podrá hacerse atrozmente en puro quebranto del país y de su energía. Quebranto del país y de su energía vital, añado yo. Sigue hablando, pero bueno, no quiero agotarle la paciencia. Creo que ya ustedes saben lo que pasó después. Azaña se tuvo que ir al exilio, él muere en el exilio, incluso los que ganaron, los franquistas, siempre son los que escriben la historia, y dijeron que él se le iba a quitar él muere en esa tristeza, muere de un derrame cerebral, y en la tristeza del exiliado, que le quieren quitar la ciudadanía, que le confiscan, que le ponen multas, y que dicen que es responsable casi de la guerra civil, Bueno, yo creo que lo de la lucha de clases, gremios y sectas se está viendo cada vez más en Cuba debido a un factor fundamental, y es el factor de la apatía de una gran cantidad de jóvenes hacia los valores de la revolución cubana. El organismo sigue existiendo, pero el ideal inicial se ha ido agotando y solo queda como reserva en el pueblo mayor de edad. El pueblo de nuevas edades, el pueblo joven de Cuba, tiene cierta apatía hacia los orígenes, vamos a decir, románticos de la revolución cubana. No cree o no le importa. Quizá esto tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el internet, con la cantidad de personas que ha tenido que salir del país para vivir dignamente y no en la miseria. Y bueno, yo creo que se acerca el día 15. El día 15 es un día que puede dividir mucho a los cubanos si se desata la violencia en Cuba. Si el gobierno decide no encauzar esa queja, esa energía por los canales de, vamos a decir, de la convivencia civilizada, no puede haber guerra, aunque diga Maquiavelo que la guerra es la máxima expresión de la civilización. Eso es entre estados, pero un estado no debe tener guerras internas, y ya ustedes saben la guerra civil que se desató después que Azaña, el último presidente de la República Española, anunciara que si no se encauzaba de forma no estúpida, que no se reprimiera esa fuerza de los otros, pues se iba a terminar agotando la energía del Estado, el Estado-Nación. El Estado-Nación cubana no tiene por qué pasar por una guerra civil como pasaron los españoles, y está muy relacionado el mundo de la España republicana en conflicto con los militares, con el de Cuba, que ya saca a la luz algunas grietas entre gente del Partido Comunista y gente del aparato militar. Yo les digo, si hablamos de gremios o grupos que no incluyen a todo el mundo, pero que sí tienen una moral muy vigorosa, podríamos decir que uno de esos grupos que sí tiene la moral como cosas colectivas, no estoy hablando de la ética, porque hay gente que manipula o no está muy consciente de la diferencia entre ética. Ética son esas normas que nosotros nos ponemos a nosotros mismos o que violamos desafortunadamente y ponen en peligro nuestra propia salud. Si tomamos sustancias peligrosas para la salud mental, si consumimos drogas, alcohol, si tenemos algún tipo de perturbación en la conducta sexual, cualquier cosa que dañe nuestro cuerpo, nuestra psicología, pues está en el mundo, en la parte esa de la ética. Y por supuesto,
la sociedad también recibe las consecuencias de nuestra ética. O sea, si yo no me cuido mi cuerpo y mi mente, mi psicología, si no la protejo y no guardo ciertas reglas éticas para conmigo mismo, porque tenemos que amarnos a nosotros mismos también y proteger nuestra salud mental y física, pues tarde o temprano la sociedad va a recibir los daños. O todo lo contrario, si cuido mucho mi ética interna, individual, en solitario, pues también la sociedad va a recibir las obras buenas que van a emanar de forma natural de mi propia, no voy a decir moralidad, ética, porque la moral es cosa de grupo. ¿Quién tiene moral? ¿Quién tiene moral colectiva? Que es cuando ya el conjunto de normas de una comuna, de una cesta, de un gremio o de un partido político. Pues tradicionalmente los que más han dado señales de tener una salud moral elevada son la iglesia, el ejército y las mafias. Las mafias tienen, contrariamente a lo que usted ve en las películas, las mafias tienen una moral que les permite tener un crimen de manera sofisticada, elaborada y de manera, por eso se le dice crimen organizado. No se crean ustedes lo de las películas, los jefes dándole galletazos a los subalternos, eso no es real. Las mafias tienen una moralidad interna de grupo, que no tiene nada que ver con la sociedad, que le hace daño incluso a la sociedad, pero es una moral de gremio, es una moral de secta, que también la tiene el ejército. El ejército está muy organizado, el ejército, y de forma jerárquica, y la moral del ejército a veces beneficia y a veces no, porque es una moral de gremio, está separada. El ejército por un lado, la iglesia también, la iglesia católica nunca abandona a sus veteranos, a esos sacerdotes que envejecen, los cuidan hasta el final, no los tiran para la calle, ni se lo ponen en las manos al Estado. Ellos mismos los cuidan, tienen instituciones para cuidar a los curas que ya no pueden hacer el ritual de la misa. Estoy hablando del mundo católico, el mundo protestante más caótico. Después de Martín Lutero, pues a menudo el mundo protestante sí lanzó a los leprosos y a los pobres y a sus pastores, incluso que caían en desgracia, lo dejaban a merced de la caridad pública. Pero la iglesia católica, sobre todo, el ejército, una institución tan vieja, y las mafias sí tienen una moral. La pregunta es que tenemos hoy en día es si el Partido Comunista de Cuba, como gremio también, si mantiene esa moral que tiene la iglesia, el ejército, las mafias. Hay que preguntarse eso. Y también ver que han surgido nuevos grupos y piñas de cubanos que no son ni mafias ni ejércitos, ni mafias ni ejércitos, ni iglesias, que se organizan para hacer maldades contra la colectividad general y que no respetan ningún tipo de regla, ni para el propio grupo. Se traicionan, no tienen moral. O sea, grupos que quieren agruparse para hacer malas acciones, que quieren conspirar contra el resto de la sociedad, pero que ni siquiera tienen moral de grupo. Eso es producto de que ha habido un crecimiento tremendo entre los cubanos de la picaresca antigua, del nihilismo y de la falta de ética y de moral, Voy a compartir con ustedes para que yo creo que el link está aquí, sí, el link está aquí. Y voy a saludar a Sergio. Señoras, compañeros, saludos, dice Sergio, fraternos. Buenas tardes y noches para todos. ¿Noches? Bueno, Sergio dice saludos fraternos. Sí, no solidarios. Quiere decir que Sergio se está abriendo su corazón a más gente que las que están en su grupo cercano de familias o de amigos. Dice Manny, señor, ¿y hoy de qué viene? ¿De derecha o de izquierda? Bueno, a veces parece que vengo de derecha o de izquierda, pero realmente yo trato de ser centrista. Lo que pasa es que todos los días no puedo hablar de dos temas tan diferentes como el de la izquierda y la derecha. La derecha siempre vista como la corriente del pensamiento que trata de cuidar las viejas instituciones, la propiedad, la familia, la iglesia. Esa es la derecha conservadora siempre, creyendo en la libertad, pero en la libertad para no ocuparnos de los más débiles y creyendo que es suficiente que seamos iguales ante la ley, pero que como somos diferentes en cuanto al bolsillo, pues la derecha cree que de forma natural la desigualdad que se necesita para que haya producción de riquezas no entra en conflicto con los valores que se exponen o sea, la propiedad privada no entra en conflicto con la libertad para la derecha. Y la derecha, esto es una vieja historia y ya todo el mundo la conoce, creo, que yo sepa, era simplemente una definición
a partir de donde se sentaron los conservadores o los que querían más y más revolución dentro del proceso de la Revolución Francesa contra el antiguo régimen. El antiguo régimen que sí creía que las diferencias estaban casi desde el cielo, ¿no? Vamos a decir, aprobadas, ¿no? Aprobadas. Y la Iglesia Católica, que era parte del antiguo régimen y era un gran señor feudal, pues administraba las cosas de este mundo en combinación con los príncipes, sin contar demasiado con los de abajo, con los plebeyos, ¿no? La gente tenía esa idea, esa visión, y con la revolución se vino abajo todo eso, y en ese proceso que se sentaron, pues la izquierda era simplemente la gente que estaba sentada a la izquierda, y que sí querían llevar la revolución hasta las últimas consecuencias. Las revoluciones a menudo comienzan siendo procesos socialdemócratas, vamos a decir así, la socialdemocracia vista como cuando se quiere socialismo, pero sin dañar la propiedad privada ni el dinero. Cuando se quiere eso, pues se hace una socialdemocracia que es, vamos a decir, como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo intermedio, una negociación para que no se perjudiquen las viejas clases. Y bueno, amigos, ya estoy compartiendo con ustedes el link por si quieren comentar sobre gremios, grupos, luchas de clases. Yo también puedo terminar de leer el fragmento de Azaña, el segundo párrafo, también cortico, sobre los peligros que él veía, y es que estaba clarísimo que estaban poniendo en peligro la república, la última república que tuvo España antes de entrar en una guerra civil, hermanos contra hermanos. Tomemos nota, tomemos nota. Victoriosa la república en los edificios oficiales, subsistía, obviamente ustedes saben lo que pasó en España, el rey hizo unas elecciones, la monarquía se espantó de que no había tanto apoyo. En definitiva, si se hubieran quedado hasta el último día, hubieran comprobado que las elecciones sí decían, se hizo un referéndum para ver si la gente quería monarquía o república, y la gente hasta el último, si se hubiera contado hasta el último momento y el rey hubiera tenido paciencia, porque él tenía algunos consejeros liberales que le dijeron, no, el pueblo no te quiere. El rey dijo, en una palabra para no cansarles, el pueblo no me quiere, por lo tanto me voy. El rey se va, el rey abandona la silla y la república toma ese espacio, lo toma porque lo ha abandonado. Es parecido a cuando Batista se va de Cuba y Fidel no derrota a Batista. Fidel toma la silla de Batista, toma el Estado, conquista el Estado porque Batista lo ha abandonado. Pues en España pasó lo mismo. La república toma el espacio del Estado cuando el monarca sale del país y abandona, renuncia, el rey de España renuncia y se va por un referéndum que no quiso esperar hasta las últimas consecuencias. Dice, no, parece que él esperaba que el 100% del pueblo estuviera con él. Y como los primeros números que le llegan son de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pues el rey dice, obviamente el pueblo no me quiere. Pero finalmente el conteo sí dio que la gente quería al rey, pero no fue suficiente. Ya se había ido, lo había cogido la república, y por eso él dice, victoriosa, Azaña, el último presidente de esta república, que ya veía el peligro de la guerra civil que venía sobre España. Victoriosa la república, en los edificios oficiales subsistía el problema español íntegro, como nos lo habían legado los siglos, una herencia. No importaba que la familia real hubiera huido, se fueron, huyeron los reyes. Nos importaba que hubieran cambiado los membretes en los papeles oficiales. No importaba que hubiesen cambiado los membretes en los papeles oficiales. No importaba que se hubiera cambiado la enseña y que se hubiera cambiado el himno nacional. Había entonces que comenzar la república. Nos encontrábamos en el hundimiento de la estructura del Estado español, fracasado de arriba abajo, con el problema de las personalidades peninsulares anhelantes, los pueblos, para recobrar libertades antiguas, con el problema de un proletariado del que no se tenía noticias en las esferas oficiales, y harto era que se tuviera de los organizados en partidos políticos. Asistimos a la monstruosa paradoja de que millones de trabajadores españoles alistados en la milicia sindical han sido ignorados por el Estado de una manera sistemática, como si el hecho de decir estos trabajadores que son apolíticos fuese motivo para que los rectores del Estado los excluyeran de sus preocupaciones políticas. Política es todo, incluso la apolítica, y quizás más que otras muchas cosas. Bueno, yo les cuento esto, les repito sus discursos escritos, los discursos de Azaña, son muchos discursos, y nos dan una idea de cuando el jefe de Estado ve que está en peligro el orden social y que las contradicciones de clases, los odios de clases están hirviendo, embulliendo y están a punto de provocar un conflicto violento. Y yo creo que Díaz-Canel y su gabinete, el gobierno, esa clase
que está políticamente organizada y que puede ver las cosas con mucha claridad y tiene toda la información, esa clase sabe de que el pueblo no está contento. Hace unas horas anunciaron que ya habría leches para los niños en polvo. Quiere decir que no había ni leche para los niños pequeños, no estamos hablando de los niños mayores de 7 años, niños pequeños que estaban sin leche. La crisis económica, como todas las crisis que han traído revoluciones y cambios violentos, la crisis es ante todo económica. Sabemos que hay sanciones de Estados Unidos que golpean mucho la economía de Cuba. Nadie desconoce eso, pero la juventud que está en Cuba quiere cambios y no son precisamente a favor del poder que hasta ahora han conocido y que para ellos es fracasado. No toda la juventud, eso no hay forma de medirlo, pero incluso medir eso, para medir si la gente está de acuerdo con el gobierno o no, no existen herramientas. O sea, la propia estructura actual del Estado cubano no permite no permite lidiar al gobierno con esta crisis. No existen estructuras para lidiar con esta crisis. No existe incluso una estructura, ya que no existe una oposición legal, no existe una estructura para que el gobierno en tiempos de crisis pueda sentarse a negociar con una oposición que tiene un estatuto, un espacio legal, un estatuto de oposiciones se requiere en Cuba para que se pueda dialogar con una figura jurídica que es reconocida por el Estado, por el orden social. O sea, en Cuba los opositores que nosotros conocemos para nada representan a la oposición del pueblo de Cuba. Pensar que alguien como Ferrer, que ha pasado toda su vida como un disidente crispado, mencionado en los medios, desconocido dentro de Cuba por completo. Yo he preguntado en Camagüey, nadie conoce a un Paco, nadie conoce, es una cosa totalmente desconocida. Radio Martí todo el tiempo habla de él, pero el gobierno cubano, si se sienta a negociar con un Paco, estaría negociando con las personas escogidas en Radio Martí para que sean conocidas. O sea, posiblemente, y yo lo creo, hay personalidades dentro de Cuba que están opuestas al proyecto de gobierno, a Díaz-Canel, al transitorio, se supone que sea transitorio el gobierno. Sin embargo, no se puede el gobierno sentar a negociar con ellos nada porque no ha ocurrido que exista un espacio legal, por lo tanto no hay una oposición organizada.